Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga, queridos hermanos, hermanas en la fe. Dios les bendiga. Qué lindo estar una vez más reunidos en el servicio devocional de la Iglesia Southwest Church. También amigos y familiares que sabemos que siempre están entrando para poder estar siguiendo los devocionales que hemos preparado con mucho cariño para compartir con ustedes. Antes de seguir, voy a pedirles que por favor me acompañen en un momento de oración y podamos dedicar este servicio devocional a nuestro Padre Celestial. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, porque una vez más venimos delante tuyo, Señor, para agradecerte por tus misericordias, por tus bondades, por tu protección divina, Señor, por el amor que tú nos tienes de tenernos aún un día más, Señor, al lado de nuestras familias, de nuestros seres queridos, al lado de la iglesia que tú has puesto donde te servimos o donde nos tengas en el trabajo, Señor. Muchas gracias por todas tus bendiciones, por tus provisiones, Señor. Te seguimos pidiendo y rogando, Señor, que sigas tocando, Señor, a esas personas, Señor, que tienen una necesidad de sanidad divina, Padre Celestial. Creemos que tu poder sigue activo, Señor, en estos tiempos, Señor, y te pedimos que ahí donde están, Señor, al otro lado, Señor, de línea, Señor, esa persona que necesita, Señor, un toque de sanidad, tú los puedes tocar con el poder de tu Santo Espíritu en estos momentos, Señor, para que puedan concentrarse en escuchar tu palabra y recibir alimento espiritual, Dios Todopoderoso. Y también que sigas consolando, Señor, la vida de tantas personas, Señor, que están perdiendo familiares a través de este virus COVID-19, Señor. Te pedimos que tu misericordia esté sobre nuestras familias, sobre nuestro país, sobre esta humanidad, Señor, que necesita tanto de ti. Te pedimos que este servicio devocional sea de agrado para tu nombre y que tu Espíritu Santo venga a revelarse a nuestras vidas con poder y autoridad y que haga los cambios que necesitamos hacer para presentarnos delante tuyo como hijos, Señor, realmente que buscamos de ti, Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús te dedicamos este devocional. Amén. Amén. Dios les bendiga. Qué lindo poder estar reunidos a estas horas de la noche, ¿verdad? Muchos estamos llegando al trabajar, otros estamos en casa, ya tal vez más pausados. Lo lindo de estos medios de comunicación, tanto de Facebook, YouTube o WhatsApp, lo que ustedes usen, es que ustedes pueden entrar y ver en cualquier momento del día los estudios bíblicos que hemos preparado de la iglesia para ustedes, para todos los que quieran escuchar la palabra del Señor, pero en especial de la iglesia Southwest Church. Amén, para los miembros y hermanos de la iglesia. Así es que para nosotros es una alegría. Recuerden que estamos estudiando el libro de Ezequiel. A mí me toca compartir ya el capítulo 29 y 30 del libro de Ezequiel, profecías contra Egipto. Recordemos un poquito que Ezequiel era un profeta, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Ezequiel era joven cuando fue llamado a este ministerio de ser el profeta de parte de Dios para su pueblo en el exilio. O sea, el pueblo israelita había salido de su país porque por su desobediencia habían sido castigados de parte de Dios. Vino el rey Nabucodonosor del pueblo de Babilonia y se los llevó cautivos, ¿verdad? Otros tuvieron que ir porque no les quedó, sus familias habían sido llevados, entonces muchos tuvieron que ir allá exiliados. El profeta Ezequiel llega en ese periodo y comienza a hablarles de parte de Dios. Dios les mandaba un mensaje a Ezequiel en distintas formas y Ezequiel, muy obediente, un profeta de Dios, un verdadero siervo del Señor, cumplía lo que Dios le decía. Él utilizaba muchas formas de hacerle llegar el mensaje de Dios. Cuando Dios le decía, quiero que hagas de esta forma, él lo hacía, o de la otra forma, él obedecía. Y es un poco difícil a veces, como siervo de Dios, a veces tener que obedecer la voz de Dios cuando nos pide algo difícil, pero en el poder del Señor, nosotros, los siervos del Señor, siempre tenemos que estar mejor que, como decía Pedro, es mejor obedecer a Dios que a los hombres, ¿verdad? Así es que cuando primero la palabra de Dios viene para que nosotros podamos compartirla, nosotros tenemos que darla. Bueno, estamos estudiando el libro de Ezequiel. Ayer estuvimos viendo con el pastor José Beltrán, también la amonestación que Dios le mandó a los pueblos vecinos, ¿verdad? De Amón, Moab, Edom y de Tiro. Pero hoy día vamos a hablar de Egipto. Egipto había sido un pueblo que también recibió amonestación. Vimos que, les recuerdo que dijimos que cuando
un profeta llegaba, un mensajero de Dios llegaba a dar palabra de Dios al pueblo, a veces lo hacía para llamar la atención al pueblo de Israel para que volvieran los caminos del Señor o advertencias, ¿verdad? Y también contra aquellas naciones que abusaban contra ellos o que habían hecho algo contra su pueblo de Dios. Y también consolación que llegaba de parte de ellos. Ezequiel lo habla así, Isaías, Jeremías, Sofonías, conocidos como los profetas mayores, ¿verdad? Entonces ellos reciben mensaje de Dios, lo dan al pueblo y ahora este mensaje le llega al pueblo de Egipto. Uno diría, bueno, pero no es Israel. Y entonces, ¿por qué le llegó? Porque lo amonestó Dios al pueblo de Egipto porque ellos también alzaron su mano contra Israel. Entonces, Dios los amonesta y el capítulo 29, 30, 31, después vamos a verlo en otra ocasión. Llega una amonestación para este pueblo, llega una amonestación y dice el libro What the Bible is All About, que es lo que habla la Biblia, dice, ¿no? Que Ezequiel describe cómo estos pueblos, muchos de ellos tenían muy buena posición y todo, económicamente, socialmente, pero aún ahí la justicia divina les va a llegar, así que no debían confiarse en sus posiciones que ellos tenían. Y Ezequiel del 29 al 32 nos enseña el colapso que sufrió Egipto, o sea, la decadencia en la que llegó por el castigo divino que Dios se los mandó. Así que pueden leer todo el capítulo con paciencia. Llega el famoso Nabucodonosor, ¿verdad? Con su arma terrible, dice, ¿no? Y aplasta increíblemente o lo devasta al pueblo Egipto. ¿Por qué? Porque Dios le había mandado ese castigo. Entonces lo pueden ver capítulos anteriores, pero yo me quiero centrar en este versículo. Acuérdense que un devocional trata de hablar un poco lo que Dios nos habla al corazón, ¿verdad? Más que tal vez un tema profundo en historia o griego, lo que ustedes quieran ver. Si ustedes lo quieren seguir viendo, hay muchas instituciones, asambleas de Dios, que nosotros somos partes, tiene un buen instituto bíblico, se llama LABI, de ILAT, y muchas universidades que ustedes pueden llegar hasta lo máximo en los estudios teológicos. Pero este es un pequeño devocional que Dios me hablaba a mi corazón primeramente y ahora yo se los quiero compartir. Amén. El título que yo le he puesto para este tema se llama El plan de Dios. Ahí hay un cafecito porque a esta hora de la noche a mí me encanta mucho tomar un café o algo caliente. Y qué lindo no podemos juntarnos, ¿verdad? Con muchos de ustedes tal vez, como normalmente lo hacíamos, pero vamos a tomar un cafecito virtualmente, pero a la vez vamos a ir estudiando la palabra de Dios. Y también te invito a que compartas estos mensajes. Estos mensajes no cuestan nada, son gratis, tú los puedes compartir. Tenemos también mensajes bilingües en inglés y en español para los que quieran saber. Y es palabra de Dios, es palabra de vida, es palabra de verdad. Así es que te invito a que los compartas, que los escuches y que realmente esto puedan hacer los cambios que Dios nos pide que hagamos cuando necesitamos poner en práctica lo que hemos aprendido. Amén. El plan de Dios, ese es el tema que yo le he puesto a este versículo, parte del capítulo que les estoy hablando. Viene Dios y le dice al profeta Ezequiel, yo quiero que amonestes al pueblo de Egipto, porque a ellos les va a caer un gran castigo. Pero después, al final del capítulo, vemos en el 29, dice, ahora esta es una promesa para el pueblo de Israel. Qué bonito es porque, como les decía, aunque llegaban profecías contra Israel, profecías contra aquellos que abusaban de Israel, también llegaban promesas para su pueblo. Amén. Bendiciones, consolación. Y miren este versículo precioso, es una joyita que he encontrado. Yo he leído unas veces, no muchas, el libro de Ezequiel, pero a veces siempre Dios tiene algo precioso para tu vida y este es un versículo que a mí me tocó el corazón y quiero compartirlo contigo con una tacita de café virtual, ¿ok? Así que dice, en ese tiempo haré que aumente la fuerza del pueblo de Israel y que tú, Ezequiel, puedas hablarles abiertamente. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Gloria a Dios. Qué bonita y bendecida promesa que recibe el pueblo de Israel de parte de la boca del profeta Ezequiel. Precioso. Acuérdense que también era profeta y sacerdote, eso tenía dos funciones.
Es precioso, hermanos, ¿por qué? Porque Dios tiene un plan. El plan de Dios es perfecto para nuestras vidas, para tu vida y para la mía. Nos toca a nosotros meternos en ese plan, nos toca a nosotros decir, sí, Señor, ese plan es perfecto y yo ahí estoy, amén, presente, me apunto, ¿dónde comienzo? ¿Cómo empiezo? Son pasos sencillos que tú tienes que reconocer porque el plan de Dios es importante en tu vida. Aquí Dios le está hablando a Ezequiel y le dice, yo voy a restaurar a mi pueblo, les voy a dar fuerzas, y tú, Ezequiel, les vas a volver a hablar abiertamente, o sea, ya no va a haber nada que ellos estén realmente en idolatrías o en rebeldía o en dolor por lo que les había pasado del exilio, sino que tú les vas a hablar. Entonces reconocerás que yo soy el Señor. Preciosa promesa, porque eso es lo más importante, hermanos, que a pesar de cualquier cosa que nos pueda pasar en nuestra vida, sea buena, sea mala, difícil, um, lo que pase en nuestras vidas, nosotros podemos decir que yo reconozco a Dios, amén, y que yo estoy dentro del plan de Dios, que yo sé cuál es el plan de Dios y que si algo me pasara, yo estoy segura de que mi salvación está segura, amén. Entonces el plan de Dios, ¿qué es el plan de Dios? ¿Para qué sirve? ¿Cómo puedo empezar? Y eso quiero comenzar a poderlo resolver con ustedes o poderlo aprender con ustedes, el plan de Dios. Amén. Así le he puesto el título y es, no me pasa la lámina. Ahí está, ya me pasó. El plan de Dios, primeramente, hermanos, es que seamos reconciliados. Amén. Que seamos reconciliados, como esa foto que yo he puesto ahí, ¿verdad? Que podamos venir a los brazos de Jesús. El plan de Dios desde el Génesis al Apocalipsis tiene un solo mensaje, Jesucristo. Tú lo puedes ver a Jesucristo en todos los libros de la Biblia, revelado como el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Jesucristo, amén. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no solamente, oh, ¿cuál es el plan? Oh, no, tener una buena jubilación, una buena salud, una buena vida. Bonito, precioso, qué bueno que lo tengas, qué planificado que eres, te felicito, pero recuerda, el plan de Dios es más importante, es tu vida eterna, es tu salvación, es tu santidad. Entonces, el primer paso que tienes que recordar es que en el plan de Dios es para que nosotros seamos reconciliados. ¿Por qué? Porque nosotros, antes de conocer a Jesucristo, nosotros no éramos amigos de Dios, estamos enemistados con Dios, porque recuerden que hemos visto en Génesis que a través del pecado de Adán y Eva, el pueblo, toda la humanidad sufrió realmente el no poder tener más comunión directa con el Padre. Entonces ahora eh, se llegaron profetas al pueblo de Israel, llegaron familias especiales como Abraham fue escogido para poder entregar también promesas de Dios a su familia, Moisés y muchos héroes de la fe, profetas, sacerdotes, de todos con tal de tratar de que la gente volviera a su comunión a Dios. Pero ¿saben qué? Todos esos intentos fueron momentáneos, pasajeros, porque no permanecían. Pero Jesucristo, sí, en Jesucristo la reconciliación fue automática a través de su muerte y resurrección. Ahora nosotros somos reconciliados. ¿Qué dice el versículo de Romanos 5, 10, 12? Dice, porque si Dios cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Somos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Cuando tú y yo le decimos a Jesucristo, Señor Jesús, no solo conozco de ti, de tu milagro, que naciste como un bebé, que hiciste el milagro de las aguas, cuando salvaste a Pedro que se estaba hundiendo. No solo reconozco a un Jesús histórico, a un Jesús bueno, de buena moral, un buen profeta, lo que le podían llamar en su tiempo filósofo, como comentaba el pastor Beltrán ayer,
sino que ahora te reconozco como Señor y Dios de mi vida. Ahora tú, Jesucristo, reinas en mi corazón. Yo te agradezco por ese plan perfecto de Dios. Que ahora yo, en Cristo, yo reconozco y soy reconciliada con mi Padre Celestial y puedo tener entrada directo al trono de la gracia y poder decir, Abba Padre, ¿verdad? Porque ahora somos reconciliados. Y qué bonito es cuando uno es amigo de Dios, ¿verdad? Que somos ahora amigos de Dios, nos dice, por medio de Jesucristo. Ya no estamos enemistados. Incluso otro versículo en otra ah, am, traducción de la Biblia. Estoy usando siempre 3 traducciones. Puede ser Dios habla hoy, la Reina Valera o la NBI, Nueva Versión Internacional, las que yo uso, pero leyendo esta palabra reconcilió también dice nos puso en paz. O sea que antes que estábamos enemistados, que no había forma de tener acceso directo al Padre más que a través tal vez de sacrificios, de muchas cosas que se habían puesto en el Antiguo Testamento para llegar al Padre, ahora ya no. Ahora Jesucristo es el sacrificio vivo y Él entregó su vida por amor a ti, por amor a mí, porque tenía Él que hacer una reconciliación, tenía que hacer las paces con Dios, pero era la única forma. No podía venir ningún ser humano, por más bueno, estudioso, bondadoso que haya sido, a pagar ese precio. El único que pudo pagar ese precio fue nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él nos reconcilia con el Padre. Ese es el plan de Dios, la reconciliación de su humanidad, de su creación, de sus hijos amados, ahora con su Padre. ¿A través de quién? De Jesucristo. Por eso dice que ahora nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos reconciliados. Todo lo pasado ha quedado atrás. Hermano, amigo, recuerda, ya no vivas pensando en el pasado, piensa en lo que Cristo ya te dio la paz, ya te dio la reconciliación, ya eres puro y santo delante de Él. Ahora tienes que comenzar a trabajar en tu fe, en crecer tu fe hacia Dios. Amén. Entonces el plan de Dios es que seamos reconciliados mediante Jesucristo. También el plan de Dios es que seamos edificados. Porque una vez que conocemos de Jesús, al menos que no seas como, bueno, ¿se acuerdan que cuando Jesús estuvo antes de morir ya en la cruz del Calvario, tenía a dos personas más que estaban siendo condenadas también a la crucifixión, que era un método romano que tenían los romanos para castigar a personas que habían cometido delitos, y uno de ellos confesó a Dios y otro no creyó en Dios, y el que había creído en Dios, había creído en Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero a él le tocó ir, conocer de Jesús, aceptó de Jesús y se fue al cielo. Muchos de nosotros no hemos conocido a Jesús hace 15 años, 20 años, 5 años, un año, hace un mes, o tal vez hoy tú lo conozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pero ahora tú tienes que dar pasos, amén, tú tienes que dar pasos, porque el plan de Dios es que tú seas edificados, el deseo del corazón de Dios es que tú y yo crezcamos en la fe, amén, y dice en Hebreos 4:12 y 1 Tesalonicenses 5:11, voy a leerles. En efecto, la palabra de Dios es fuente de vida y de eficacia, es más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta dividir lo que el ser humano tiene de más íntimo, hasta llegar a lo más profundo de su ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Amén. Eso, ¿cómo eres edificado cuando tú estás en el plan de Dios? A través de la palabra del Señor, a través de la Biblia. La Biblia, hermanos, es un libro para leerlo y obedecerlo. No es un libro nada más donde yo puedo tal vez abrir un versículo y decir, ay, a ver qué me habló Dios y ya se me fue. No, hermanos, la Biblia es para que tú la leas, encuentres principios que Dios tiene para ti y que tú puedas creer en ellas y vivir, porque estás convencido de vivir en esa promesa o en esa advertencia o en esa enseñanza o es eso que te dice que la palabra de Dios es eficaz, amén, y te edifica. En otra versión dice también y te edifica. Entonces la palabra, en el plan de Dios, el Señor quiere que tú seas edificado, que tal vez si vas a partir hoy, bueno, ya hiciste tu parte en conocer de Dios, pero si tienes planes para
el Señor dice, bueno, quiero que te quedes más tiempo y tu plan puede durar muchos años en esta tierra, como hoy, que te tengas que ir con el Señor y estar listo, o como que demores 10, 20 años más en esta tierra, es que tú seas edificado a través de la palabra del Señor. Y eso no lo va a hacer otro predicador o un maestro, no, eso lo tienes que hacer tú en tu vida. La forma de leer la Biblia, hermanos, puede ser de muchas formas. Puedes que lo hagas en la mañana, en la noche, un versículo. Pueden haber muchas formas que tú leas la Biblia, pero más importante es que tú puedas vivirla, que puedas hacer cambios de actitud. Por eso dice que la palabra escudriña los secretos de nuestros pensamientos y las intenciones. Cuando tú eres confrontado con la palabra de Dios, tú vas a darte cuenta que hay actitudes y estilos de vida que aún tienes que seguir mejorando, que aún tienes que seguir trabajando. Y es precioso porque entonces tú comienzas a ser más que un solamente oidor o leedor de la palabra en un hacedor de la palabra. Por eso dice Jesús, no solo seáis oidores de la palabra, sino hacedores, hacerla, vivirla, realmente que haga un impacto en tu vida. Estaba leyendo un libro de interpretación eficaz y este libro decía, contaba el autor que le habían preguntado a un señor de mucha edad en el Evangelio, ¿qué espera más del Señor en su vida? ¿O qué espera hacer más? ¿Qué quisiera? Y él tan atento a escuchar qué puede decir este hombre de tantos años en la fe, que espera de Dios. Y dijo, oh, yo espero seguir leyendo la Biblia más, orar más. Y de verdad uno se pone a pensar, ¿qué más vamos a leer? ¿Qué más vamos a estudiar? Siempre vamos a poder leer y estudiar, pero recuerda que también el Señor quiere que comiences a tener un estilo de vida semejante a la de Cristo. Y eso solo lo encuentras a través de la palabra del Señor, a través de vivir en comunión con la palabra del Señor, que la palabra de Dios te confronta y que tú digas, sí, Señor, yo necesito hacer este cambio, ahora ayúdame, amén. El plan de Dios es que seamos edificados a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, ha pasado por mucho, tal vez, crisis. Han querido destruirla, no la al principio ni siquiera podíamos leerla, ahora la tenemos en Dios en inglés, en español, bilingüe, la tenemos en el lenguaje moderno, en muchas formas. ¿Por qué ha prevalecido, hermanos? Porque es la palabra del Señor para nuestras vidas. Es la revelación de Dios desde el Génesis al Apocalipsis de Jesucristo. Y que Él quiere que tú lo conozcas. Por eso dice, escudriñad las Escrituras, porque de ellas recibirás vida eterna. Yo te invito a que si vas a leer un salmo o un proverbio o una parte de la Biblia, saca una enseñanza, saca algo que Dios te haya hablado a ti. Y eso atesóralo y comienza a vivirlo pasito a pasito. Hoy será un salmo, mañana será un libro al Antiguo Testamento y poco a poco vas a poder seguir creciendo en la fe, porque el plan de Dios para tu vida es que tú te edifiques en él, amén. También el plan de Dios para tu vida dice en 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ustedes están escuchando a mi gatita 13, le gusta también predicar aquí conmigo. Así es que ella se llama 13, está muy chiquita y no la podemos detener. Así es que edifiquémonos unos a otros. El plan de Dios es que tú y yo nos edifiquemos unos a otros. Cuando el Señor da el mensaje del Apocalipsis, hermanos, Él está hablando a iglesias. Amén, está hablando a la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, a diferentes iglesias, porque ya en ese tiempo de la época de Juan, ya se habían formado pequeñas iglesias, no grandes, pero pequeñas iglesias. Y el Señor dije, tengo contra ti, y a ti te voy a dar esto, y a ti. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Cuando nosotros dice están dos o tres, ahí está el Señor. El Señor dice que Él viene por una iglesia santa. El Señor dice que Él quiere que nosotros estemos unánimes, que nos edifiquemos unos a otros. Entonces no podemos crecer solos. En el plan de Dios nosotros tenemos que estar con la familia de Dios. Y no es fácil, hermano, animarnos y edificarnos. Animarnos que, bueno, que todo me levanten, todo, pero cuando llega la palabra de corrección, y ahí no, como que, bueno, ¿qué pasó? ¿Se fue el amor en esta iglesia? Hermanos, como siervos de Dios, como
ministros del Señor o como hermanos en la fe que amamos a nuestros hermanos, tenemos que corregirnos, porque si nosotros no nos corregimos, no vamos a poder crecer. El plan de Dios es que nosotros nos edifiquemos unos a otros. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? En la familia de Dios, a través de la palabra del Señor. Hay muchos versículos desde del Antiguo Testamento, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, donde se pide que seamos siempre amonestados para bien, para poder crecer. Si en una familia nosotros siempre estamos corrigiéndonos para nuestro bien, cuánto más en la familia del Señor, amén. El plan de Dios no es que digas, bueno, soy cristiano, ahora yo voy a estar solita, encerrada. No, el plan de Dios es que tú estés en la familia del Señor, amén, y que puedas crecer también con la familia del Señor, unánimes, todos juntos, amén. Dios te bendiga, estoy emocionada por la palabra de hoy, qué bonito es qué bueno es el Señor. El plan de Dios también es que seamos santificados, hermanos, amén. Bueno, ahora ya estoy reconciliada con Dios a través de Jesucristo, soy edificada en la palabra y con la familia de Dios, que seamos santificados. La palabra de Dios dice, y estos eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, hermanos, nosotros somos santificados mediante el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Amén. Y dice, esto le está hablando en 1 Corintios. Antes, Pablo les estaba amonestando. Antes ustedes eran personas malas, personas que practicaban cosas que no eran cosas de los hijos de Dios, adulterio, fornicación, engaños, mentiras, muchas cosas que a veces uno dice, yo no mato, no robo. Hello, no solamente eso, un poco más también a los pensamientos, a los deseos. Antes ustedes eran eso, pero ahora dice, ustedes son justificados, bañados, ya en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, somos santificados. Ya no podemos estar practicando esas cosas que al Señor no le agrada, porque si no, entonces la obra de Dios no ha sido completa en nuestras vidas. Nosotros tenemos que decir al pecado, no más en mi vida, y comenzar a tener un cambio de actitud diario, amén, a través de la palabra, a través de la oración, a través de momentos de silencio, a través de momentos de ayuno. Y usted ha hablado mucho del ayuno cibernético también, donde a veces te desapareces las redes solamente para poder recibir palabra del Señor, amén. Practícalo, es algo bien bonito, te invito a que lo hagas también. ¿Cómo el plan de Dios es que seamos santificados cuando también nosotros, bueno, les voy a contar la historia que he puesto ahí, está en Hechos 4, ¿no? Pedro y Juan hacen un milagro de sanidad divina a un cojo que estaba en el templo de la Hermosa en Jerusalén. Y ellos hacen una sanidad divina y ellos le dicen, este hombre había sido cojo por muchos años y lo llevaban siempre a la puerta del templo para que pudiera está sufriendo la gatita, para que pudiera mendigar y pedir dinero porque no podía trabajar. Y cuando pasaba esto, ellos dicen de que cuando Pedro y Juan pasaron por el templo y lo vieron, él extendió su mano como diciendo, denme algo de dinero. Y él le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo en el nombre del Dios poderoso de Jesucristo, dice, levántate. No tengo oro ni plata, pero no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ese milagro divino, de sanidad divina, llegó a la vida de este hombre. Y ahora el concilio, los fariseos, los juntaron y los llamaron. ¿Qué hicieron? ¿Por qué hicieron esto? Y no tienen que hacer esto. Y Pedro y Juan decían, nosotros tenemos que predicar de Jesucristo, nosotros no nos podemos callar. Y no, los amonestaron,
no los castigaron, pero les llamaron la atención que no tenían que hacer eso y dijeron, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. En el 4:19 lo pueden encontrar y terminan con este versículo. Dice, cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. ¿Qué pasó después de que ellos salieron de hablar con el concilio que les andaba preguntando cómo hicieron el milagro y ya no estén predicando de Jesucristo? Ellos dicen que se fueron a los suyos. Y cuando ellos se fueron a los suyos, dice, es algo precioso en el versículo 24 del capítulo 4 de Hechos. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes. Dice, unánimes levantaron la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Y ahí comenzaron a alabar el nombre de Dios. E inmediatamente llegó, dice, el poder del Espíritu Santo. Y esto les dio valentía para seguir anunciando el mensaje de Dios y haciendo las sanidades que ellos hacían, milagros, a pesar de que su vida corría en riesgo, porque en el plan de Dios, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, nos santifica y nos da fuerza para predicar, fuerzas para anunciar el Evangelio, nos da autoridad para que podamos sanar enfermos, nos da autoridad para echar fuera demonios, este espíritu de depresión, este espíritu de realmente de muerte que está en la vida de los jóvenes, de las parejas, de divorcio. El Señor nos da autoridad para reprenderlas. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. El plan de Dios es que seamos santificados a través del Santo Espíritu de Dios. Amén. Y el que está activo actualmente, porque Jesucristo lo dijo, no, yo me voy a ir, pero yo les voy a mandar a alguien que los va a ayudar. Y qué precioso es que miren, el Espíritu llegó a la vida de ellos cuando ellos estaban unánimes, juntos, y todos ellos levantaron su voz en alabanza a Dios. Por eso, hermanos, tal vez la iglesia se ha cerrado, no podemos ir a las iglesias en algunos lugares o por precaución o por cuidado, pero hay una iglesia virtual que está abierta o hay una iglesia. Asiste a tu iglesia. Así, haz la forma de estar unidos con tus hermanos. Nosotros acabamos de tener un servicio y pudimos ser bien bendecidos de estar unidos. Amén. Porque el Señor vive en medio de su pueblo unido. Amén. Y Él se manifiesta con poder y autoridad, hermanos, para que nosotros podamos seguir anunciando el mensaje de Dios. Entonces, el plan de Dios, recuerda, hermanos, amigos que nos escuchan, es que seamos reconciliados con Dios a través de Jesucristo, que seamos edificados a través de su palabra y de la familia del Señor, y que seamos santificados mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Qué precioso es el mensaje de hoy, hermanos, que pueda tocar tu vida. Si tú no conoces de Jesucristo, si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, yo te invito a que lo hagas. Créeme que es lo más bello que te puede pasar en la vida y donde tú vas a estar seguro que estás en los planes de Dios, porque en Jesucristo nosotros tenemos el sí en Dios. Amén. Y tenemos nuestra salvación eterna. Padre Santo, te doy gracias en esta hora por permitirme compartir el devocional de esta hora. Yo te pido que si hay una persona que nunca te ha aceptado como Señor y Salvador, que tú entres en su vida, Dios. Que tú, Padre Celestial, le puedas revelar que Jesucristo es el único camino hacia ti, y que puedan aceptar a Jesucristo en sus corazones y hacerlo Señor de su vida, Padre. Que ellos encuentren revelación cuando estén leyendo la palabra del Señor, Padre Celestial, y que tú les hables a sus corazones a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que ellos sean santos, santificados en ti, y que puedan crecer, Señor, hasta encontrar, Señor, la perfección en ti, Señor, que ese es cuando estemos contigo en las moradas celestiales. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Si has hecho esta oración por primera vez, yo te invito a que nos puedas hacer llamar o hacernos un mensaje ahí en el devocional o en la iglesia y nos hagas saber de que has aceptado a Cristo en tu corazón. Amén. También si eres hermano en nuestra iglesia, recuerda los avisos, son martes, miércoles, tenemos devocionales en español a las 8 de la noche. Muchos de los devocionales están grabados, así que los invitamos a que los vean vía Zoom a las 7:20 de la noche. Tenemos nuestra reunión mañana con los hermanos. El viernes, noche de jóvenes, este es en inglés. También están estudiando el libro de Ezequiel. Y el domingo a las 11 de la mañana nuestro servicio dominical virtual vía Facebook. Y también les quiero recordar que todos nuestros mensajes están saliendo en YouTube. Así es que nuestra página es South Coast Church. Ahí nos pueden encontrar. Por eso les pongo el
el logo de la iglesia, porque ustedes lo pueden encontrar con el logo. Hemos empezado a tener más personas que están escuchando el mensaje y eso nos alegra porque lo que queremos es que las personas escuchen la palabra de Dios. Amén. Y también si yo siento ahorita orar, si tú tienes algo de una enfermedad física o realmente alguna enfermedad emocional o cualquier enfermedad, el Señor nos ha dado autoridad para orar y creemos que la oración es poderosa, amén, y traspasa a los lugares. Si nosotros ahorita estamos en California, yo sé que si la necesidad está en otro país, Dios, si tú te pones en común acuerdo en oración conmigo, va a poder hacer el milagro, pero tienes que creer, amén. Tenemos que creer que Dios en Jesucristo podemos hacer grandes milagros, Padre Santo. En esta hora, Señor, queremos ponerte, Señor, nuestra vida primeramente delante tuyo, para que tú nos utilices, Señor, para poder llevar no solamente el plan de Dios que hemos conocido, sino que también podamos, Señor, compartir con otras personas esto que hemos aprendido, que el plan de Dios es perfecto, Señor, que tú has venido a restaurarnos, a salvarnos, a santificarnos, a edificarnos, Señor, y por eso, Señor, estamos agradecidos. Yo te pido en este momento, Dios, que tú puedas escucharnos, Padre Celestial, y que tú puedas mandar tu toque de sanidad divina, Señor, sobre ese hermano, sobre esa hermana, sobre ese amigo que necesita, Señor, un toque divino de sanidad, Señor. Yo no sé qué pueda estar en su cuerpo o alguna enfermedad de su mente, Señor, alguna necesidad psicológica, algo, Señor, que necesiten, Señor, tu intervención, porque sin ti, Señor, ellos o nosotros no podríamos seguir adelante, Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú, Señor, puedas poner ese toque de sanidad, Señor, y que hagas el milagro de sanidad, así como tú levantaste al cojo, Señor, de que estaba, Señor, ahí en el templo de la hermosa, Señor, que tú nos levantes, Señor, con victoria en esta enfermedad que tenemos, que tienen mis hermanos, Señor, o de esta necesidad psicológica, este problema, Señor, mental, Señor, que está atacando a tanta juventud, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu venga a revelarse la vida de estas personas, Señor, con poder y autoridad, Señor, con milagros y prodigios, Señor, que sepan que esta sanidad divina viene de parte tuya, Señor, y que ellos sean agradecidos a ti, Señor, que sigues siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, el alfa y omega, el principio y el fin, Señor, el gran yo soy, Señor, Jehová mi sanador, Jehová mi salvador, oh Dios Todopoderoso, aquí clamamos, Señor, porque en ti nos refugiamos, Señor, y queremos tener esa confianza de que tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Toca ese cuerpo de mi hermano, de mi hermana en estos momentos, Señor. Toca, Señor, la mente de este joven, de esta señorita, de este niño, de esta niña que necesita recibir esta sanidad espiritual, emocional, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, y te lo dejamos en tus manos poderosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Recuerda que siempre te regalo unas flores virtuales y que recuerdes que si Dios cuida de su creación, que son estas flores, mucho más cuidará de ti, preciosa alma de Dios. Amén. Así es que recuerda que el Señor tiene grandes planes para ti, pero el plan más perfecto es que tú lo reconozcas como Señor y Salvador. Dios te bendiga, que tengas una linda noche. Mañana nos vemos, amada Iglesia del Señor, para orar y seguir recibiendo milagros en nuestras vidas de la iglesia. Amén. Dios te bendiga.